Y vamos a ir a la escritura, el Evangelio Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de recibirla de parte tuya, de poder ser guardados, ser cuidados por ti, Señor. Te damos muchas gracias. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que puedas abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestra alma y nuestro corazón, Señor, así como nuestra mente, para recibir esta palabra como una preciosa semilla que tú has enviado desde el cielo, para que nosotros podamos dar fruto abundante para honra y gloria tuya, bendición de nuestra familia y así de nosotros mismos también. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia y pedimos, Señor, que siembres esta palabra profundamente en nuestro corazón y que podamos tener una revelación de ella misma. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos juntos decimos un buen amén. A ver, otra vez, todos juntos decimos un buen amén. Ahora sí, miren. Muy bien, dice este verso 28 del capítulo 19, es un momento en el cual Jesús estaba en la cruz y él expresa algo y dice, tengo sed. Jesús, como todos sabemos, sí era un hombre como tú y yo. Por lo tanto, él también tenía necesidades como tú y yo. En este caso, por supuesto, era el extremo de todo esto. Pero en ese momento él viene y dice, tengo sed. Y más allá de que tuviera sed porque no había tomado agua o porque estaba desangrándose, él exclama que tenía sed para dar cumplimiento a una palabra que Dios había dado previamente. Dice la escritura que él dijo esto y los soldados o los romanos que estaban allí más cerca de él, dice que tomaron una lanza, le empaparon en el vinagre, se la acercaron y él bebió de aquel vinagre. Después de esto dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Pero yo quiero resaltar más allá del hecho de lo que sucedió ahí en el Gólgota, quiero resaltar la frase que Jesús dijo diciendo, tengo sed. Diga conmigo, tengo sed. Todos tenemos necesidades y la sed representa, por supuesto, este deseo por recibir algo de manera espiritual. Pero vemos a Jesús pidiendo un poco de agua. Mejor dicho, diciendo, tengo sed. Cuando usted tiene sed, lo mejor que usted puede tomar, si no lo sabía, no es una Coca-Cola, sino es agua. No es una bebida con mucho azúcar, sino todo lo contrario, es agua. Jesús estaba pidiendo que se le quitara la sed y lo mejor que podían darle era agua, pero le dieron vinagre. Ahora usted tiene que saber que estas personas que le dieron esto no eran amigos de Jesús. No simpatizaban con Jesús, no creían lo que Jesús había predicado ni lo que Jesús había hecho, por eso lo estaban crucificando. Por lo tanto, vamos a ver esta mañana 3 grupos distintos de personas que reaccionaron ante alguna petición o un deseo de Jesús. Diga conmigo, Jesús tiene deseos. ¿Se acuerdan que le dice que es una persona como nosotros? Él también tiene deseos. Por momentos las personas piensan que el Señor es como un robot celestial, que no tiene ninguna emoción, ningún sentimiento, ni siquiera pensamiento, sino solo puede actuar haciendo lo bueno. El Señor tiene todo esto, tiene pensamientos, tiene sentimientos, y Él aquí expresa también una necesidad. Y el deseo del Señor era porque tenía sed y anhelaba un poco de agua. Pero las primeras personas son aquellas que reciben la petición del Señor y no la cumplen.
Si alguna vez usted ha recorrido grandes distancias o quizá un día usted fue de paseo y estuvo todo el día bajo el sol y se imagina que tiene mucho, o imagínese que tiene mucha sed y le dan vinagre de tomar. ¿Alguna vez ha tomado vinagre no en la comida, sino solo el vinagre? La verdad es que es bien. Bueno, el vinagre no es feo con la comida, pero solo el vinagre y tomárselo, eso, pero mira, hasta le raspa a uno, le va quemando todo. Se imagina Jesús después de haber sido torturado, estando siendo crucificado, había pasado todas estas cosas, estaba a punto de morir, teniendo sed y le dan vinagre. ¿Alguna vez le ha echado vinagre a alguna herida? ¿Sabe qué pasa? Le arde. Porque tiene esa capacidad de matar muchas cosas. Entonces al Señor le dieron vinagre, pero esto había sido una profecía que en el libro de los Salmos, capítulo 69, verso 21, el Señor expresó por medio de David: me pusieron además hiel por comida. Eso había pasado previamente. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si usted me acompaña en el sentido de lo que dice el Salmo, quiere decir que en lugar de ayudarle, le estaban causando un daño. Eso es lo que quiere decir el verso 21. En lugar de beneficiarle con un poco de agua, le dieron vinagre. Y estos son aquellos que no representan para nada a los hijos de Dios, sino todo lo contrario, los enemigos de Dios. Aquellos que estaban crucificando al Señor Jesús eran enemigos de Él, estaban opuestos a Él. Y entonces cuando Él les pide algo, no le dieron todo lo contrario. No le dieron lo que pidió, sino todo lo contrario. Estos éramos tú y yo hace algún tiempo. En algunos casos más, otros menos. Pero esos éramos nosotros. Porque el Señor quería causar algún bien y le dice: ven, acércate a mí. No, yo jamás me voy a meter en una iglesia como esas. Quiero enseñarte, quiero perdonarte. No, yo estoy feliz pecando. Y así éramos tú y yo. Yo no sé usted, yo le quiero contar que yo tomé algún tiempo para terminar de tomar una decisión para acercarme al Señor. Y no era un tema de iglesia. Bueno, mejor dicho, mi manera de pensar era que yo me iba a convertir en algo que no me habían enseñado a hacer. Cuando yo crecí, yo recuerdo que una tía mía, quizá yo tenía unos 6, 7 años, y recuerdo que ella había aceptado al Señor. Y recuerdo a otra tía mía y a mi mamá hablando de ella en la mesa del comedor, pero lo que ellas decían era como que si esta persona se había convertido en la peor persona del mundo. No había nada más oscuro ni tenebroso que se pudo haber hecho, sino que se hubiera convertido en evangélica. Yo crecí creyendo que ser evangélico era peor que ser asesino. Era mejor ser ladrón que evangélico. Así crecí yo, porque eso era lo que la cultura, o era lo que se pensaba en aquel momento. Tengo que decirle que mi tía y mi mamá ambas se convirtieron después, ¿verdad? O sea, no crea que la historia quedó así. El Señor tuvo misericordia y todos, bueno, no todos, pero casi todos nos convertimos. Pero para hacerle corta la historia larga, nosotros mismos éramos este tipo de personas. Entonces el primer grupo de personas son aquellas que Dios les pide algo y no se lo dan, sino le dan otra cosa completamente distinta. Dios dice: acércate, y en lugar de acercarse se alejan. Dios les dice: ven, y en lugar de venir se van para otro lado. Dios dice: haz esto, y en lugar de hacerlo hacen otra cosa completamente distinta. Ese es el primer grupo de personas, porque tenemos que notar que el Señor sí pide cosas. Dígale que tiene al lado: Jesús sí pide cosas. ¿Sabía usted que el promedio de los creyentes, y ahora sí ya nos estamos metiendo con nosotros, habíamos hablado de nosotros en el pasado y de los que no están aquí, pero hoy sí estamos aquí con nosotros, la mayoría de nosotros, lo voy a decir diferente, estamos más preocupados en pedir cosas que en escuchar las cosas que Dios quiere de parte nuestra? Estamos más preocupados porque Dios nos cumpla, porque Dios nos ayude, porque Dios nos rescate. Dicho sea de paso, no estoy en contra de eso, pero nuestra mayor preocupación es que Dios haga algo por nosotros. Y estos hombres, este ya es el segundo grupo, ¿verdad? El Señor también quiere que tú y yo
hagamos cosas por Él. ¿Sabía usted? Ay, pastor, no. Mire, yo tengo una fila de necesidades. Cuando el Señor me las cumpla, entonces veré qué puedo hacer por Él. Mi amado, usted está en la sintonía incorrecta. Se lo voy a demostrar. Juan capítulo 4. Vaya conmigo, Juan capítulo 4, verso 1. Mire, estos hombres miraban a Jesús como un revolucionario, como un líder religioso. Estos hombres reconocían que Jesús era una persona importante, pero no era nada para ellos. En su vida no significaba nada. Esos son los del primer grupo. El segundo grupo, mire lo que sucede. Juan capítulo 4, verso número 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Ese es Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, ya ve que Jesús se cansaba, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, eso es mediodía. Vino una mujer de Samaria, es decir, que no era judía, a sacar agua, y Jesús le dijo, mire lo que le dijo. A ver, dígalo conmigo. Otra vez Jesús pidiendo que le den de beber. O sea, usted tiene que entender que aquí algo está pasando. Hay una conexión entre aquel versículo que vimos, el primer verso que vimos, Jesús pidiendo, clamando porque tenía sed, y en este otro pidiendo de beber. Y Jesús pide de beber. ¿Dónde estaba Jesús? Si usted leyó bien, va a saber contestar. ¿Dónde? No, en el pozo no, porque hubiera estado nadando. Al lado del pozo, sí. Jesús estaba al lado. ¿Quién llegó primero, Jesús o la mujer? Jesús. ¿Y por qué Jesús no había sacado agua? Estaba cansado del camino. También más adelante dice, tú no tienes con qué sacarlo. La mujer sí tenía. O sea que hay cosas que tú tienes que Jesús necesita. No, usted no me cree, ¿verdad? Le voy a tener que leer en la Biblia porque a mí no me cree. Dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocierais el don de Dios, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes tú el agua viva? Y aquí está su respuesta. No había. Jesús estaba al lado del pozo, pero no tenía con qué sacarla. ¿Cuántos saben cómo se saca agua de un pozo? Levante su mano. Perdone si le pregunto tanto, yo sé que usted sabe muchas cosas, pero con tanta tecnología, a veces ya los que somos un poco más jóvenes no sabemos de esas cosas que los viejitos saben. ¿Cuántos nunca han visto un pozo? Bueno, pero sí saben qué es un pozo. ¿Y saben cómo se saca el agua del pozo? Bueno, con un tanque, con una cubeta, con un recipiente, se saca, ya sea manual o por algún medio mecánico. Entonces Jesús no tenía con qué sacarla, estaba en el lugar, no tenía con qué sacarla, y la mujer sí tenía con qué sacarla. Cuando ella llega, le pide de beber, dame de beber, dígale que tiene al lado, dame de beber. Pero después del servicio, dígale, te invito a una soda. Y entonces ella le contestó, ¿cómo tú me pides a mí si ustedes piensan que nosotros somos menos? Eso es lo que ellos pensaban. Ella dice, judíos y samaritanos no se tratan. Pero él viene y le dice, si supieras el regalo o el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Primer caso, ¿se acuerda? Jesús pide, le dan todo lo contrario. Ahora esta mujer no es una mujer judía, esta es una mujer samaritana, era una extranjera como tú y yo. Nosotros no somos judíos y nunca lo vamos a hacer. Aunque Jesús era judío, nosotros no vamos a ser judíos. Lo que sí somos es que somos creyentes en el nombre de Jesucristo. La Biblia más adelante, bueno, no en la Biblia, sino más adelante nos empezaron a llamar cristianos por causa de Cristo. Pero nosotros somos cristianos. Por lo tanto, mis amados,
este momento ella es una creyente que no pertenecía a Israel como tú y yo. Esta mujer nos representa a nosotros, que andábamos en otro rollo. ¿Cuántos andaban en su rollo antes de conocer a Cristo? En otra sintonía, en una vida que uno pensaba que era magnífica y lo mejor que podía vivir, hasta que aparece Cristo y nos muestra lo mal que vivíamos. Y de esa manera uno empieza a comprender y dice: oh, wow, esto sí, no, yo no puedo seguir así. Y empezamos a creer en Jesucristo y nos volvimos creyentes. El primer grupo, los enemigos de Dios. El segundo grupo, los creyentes. Pero para que el creyente crea, primero tiene que haber una manifestación de Jesucristo. Jesús ya estaba esperando a la mujer. ¿O usted cree que mandó a todos los demás que eran algo metidos, todos los discípulos, para poder tener una conversación a solas con esta mujer? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Al menos los apóstoles eran ¿cuántos? ¿Por qué mandó a los 12? ¿Por qué no solo mandó a 6? ¿Será que 3 personas no podían traer la comida para los 12? Es más, 2 podía alcanzar, pero vaya, para que no se cansaran, mandaron 4. ¿Y por qué mandó a todos? Porque eran metidos, diga conmigo. Porque necesitaba que aquella mujer estuviera sola, prestando toda su atención a lo que él estaba a punto de decir. Y aquí usted tiene que comprender que para escuchar los deseos de Dios, usted tiene que prestar atención. Para prestar atención, usted tiene que tener su mente y su corazón puestos en un solo lugar. ¿Alguna vez ha querido prestar atención a algo y usted está cansado, triste, aburrido, enojado, con sueño? ¿Alguna vez ha estado así? ¿Se presta o no se presta atención? No se presta, mi amado. Miren, ninguno de ustedes, unos hermanos que no vinieron, pero a veces se sientan ahí con cara y le estoy poniendo atención, pero los ojos dicen: estoy pensando en qué voy a comer, ojalá que el pastor termine ya. Ay, dejé la ropa en la lavadora, se me va a poner fea, va a empezar a oler. Y están en otro lugar. ¿Sabe por qué lo sé? Porque están haciendo como que me miran, pero cuando yo me muevo, siguen viendo para el mismo lugar. Entonces su corazón, su mente está puesta allí, mi amado. Y entonces esta mujer viene y le puso atención al Señor y empieza a interactuar con Él. Y teniendo esto, ella recibe esta petición de parte del Señor. Pero se la empieza a explicar y le dice: ¿cómo tú me pides de beber? Cuando a usted le piden un vaso de agua, ¿usted qué es lo primero que piensa? ¿Será que se lo doy, no se lo doy a esta persona? ¿O por qué me lo está pidiendo? ¿Por qué no trae su propio vaso? ¿Acaso no tiene su...? Esta mujer se empezó a pedir explicaciones a lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces vemos que le dice: ¿pero por qué me pides a mí? Y luego le dice: ¿cómo que tú tienes agua si no tienes nada con qué sacar el agua? Pero sigan leyendo conmigo. Verso número 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ya van 3 preguntas y le dice: ¿cómo tú nos vas a dar un agua mejor que esta, si esta nos la dio Jacob, que era una persona reconocida tanto para los judíos como para nosotros los samaritanos? Entonces Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: dame de esa agua. Entonces, déselo fuerte al Señor. A ella no le interesó la petición de Jesús primeramente, sino que empezó a hablar con él. Le llamó la atención, se sintió curiosa y terminó creyendo después de que le ofrecieran a ella un agua que ella no podía tener. El Señor nos trajo aquí porque Él tiene cosas que nosotros por nosotros mismos no podíamos tener. ¿Usted cree que usted es como aquel que: ay, dame de beber? Sí, Señor, aquí está, yo te consigo de beber. No, mi amado, tú y yo somos como la samaritana. Ante nuestra necesidad, ella pensó: un agua, ya no voy a tener que venir aquí.
Ella dice la escritura que fue a mediodía. Esto nos hace pensar que esta mujer por alguna razón, que después se la cuento, bueno, se la voy a contar de una vez, porque no era una mujer de buena fama dentro de la comunidad samaritana. Era una mujer pecadora. El Señor le dice: ¿dónde está tu marido? No tengo marido, le dice. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el de actual, ese no es tu marido. O sea que eran 6. Entonces, ¿se imagina usted? En aquella cultura, en aquel momento, esta era una mujer pues bastante cariñosa. No contaba con una buena fama porque todas las personas o las mujeres eran las que iban a buscar el agua. Y si usted vive en un lugar donde hace mucho calor, mucho más que aquí, es desértico, ¿cuál sería el mejor momento para ir a buscar agua y traerla? Tempranito en la mañana. Temprano en la mañana. ¿Cuál es el peor momento? A mediodía. Entonces esa mujer iba a aquel lugar porque no quería estar con las otras señoras, porque seguramente la miraban mal, hablaban a sus espaldas, decían cosas de ella. Entonces prefería ir a la peor hora donde nadie la molestaba. Pero eso nos dice qué tipo de persona pensaban nosotros que era. Pero cuando Jesús le pide, ella ya se percató que Jesús le pidió de beber y ella no le dio de beber. Usted puede leer todo el capítulo y se va a percatar que no le dio de beber, pero Jesús sí tenía para que ella bebiera. Nosotros pensamos a veces que le hacemos un favor al Señor viniendo a la iglesia. Yo te vengo a dar mi presencia aquí. Mi presencia, comparado a la presencia de Dios. ¿Qué será mi presencia, mi amado? Vengo a presentarte mi adoración. Mi adoración. ¿Se imaginan los ángeles adorando y usted al lado ahí pegando de gritos? Vengo yo con mi gran corazón. ¿Se imaginan nosotros queriendo presentar nuestro buen corazón delante del corazón de Dios? Mi amado, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Me refiero, comparado a lo que Él nos da, no hay nada que nosotros podamos equiparar o igualar con Él. Y entonces mire que Jesús le pide a la mujer: ven, acércate. Y ella al final lo hizo, con muchas preguntas. ¿Pero por qué? Mire, pero ¿será que me van a pedir ofrenda o no me van a pedir ofrenda? Yo sí conozco gente que preguntan eso. ¿Y ustedes piden ofrenda? Pero eso sí, viene hablando de conejitos, ¿va? ¿Verdad? Uy, hablando de conejitos, viene el tal conejito malo y ahí sí pagan $200 para ir a verlo. Dicho sea de paso, no cuesta $200. Usted no sabe, cuesta como 800 hasta $1000. Y lo pagan y ahí están. Pero ¿qué? ¿Y pide ofrenda? No le digo, le estoy contando un caso, no estoy diciendo que todos sean así, gracias a Dios. Pero la contradicción en el corazón que puede tener una persona. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Dios viene y dice: ven, acércate, haz, cree. Y esta mujer tenía preguntas. Pero el Señor viene y le hace una oferta y le dice: yo tengo un agua que tú no conoces y que cuando la tomes nunca más te va a dar sed. Y ella dijo: nunca más voy a tener que volver a venir. Mis problemas estaban solucionados. Y la verdad es que la solución de ella no era que no fuera al pozo, porque al final lo que el Señor hace es que luego de que ella cree, dice la Escritura, que se fue a su ciudad, le contó a todos que Jesús era el Hijo de Dios, que le había dicho todas las cosas que ella había vivido y que había encontrado al Mesías o al Salvador. Entonces esta mujer se vuelve en una predicadora, en una evangelista, y dice que le creyeron porque todos fueron a buscar a Jesús y Jesús empezó a hablarle a todos y pasó allí unos días. ¿Qué era lo que necesitaba Jesús? ¿Un vaso de agua o una boca? Jesús estaba buscando a la mujer, no al vaso de agua. En el pedido de Jesús: dame de beber, dice.
Había un plan de Dios para que aquella mujer que había sido avergonzada, que había sido rechazada, ahora había sido puesta en un lugar restaurado. Le habían devuelto su lugar en su comunidad, porque ahora ya no era la mujer que tenía 6 maridos, 5 maridos más uno, sino ahora era la mujer que había encontrado al Mesías y se los había presentado a todos los demás. Fue restaurada, mi amado, fue honrada, porque había creído en el Señor. Entonces mire, segundo grupo. Primer grupo, los enemigos del Señor. Segundo grupo, los creyentes. Y para el creyente hay un plan de Dios. Miren, las cosas que Dios le pide, escúcheme bien, las pequeñas cosas que Dios le pide traen consigo grandes propósitos de Dios. A veces uno piensa que las cosas son pequeñas. Dame de beber. ¿Qué le hubiera costado a la mujer? Sí, claro, mete la cubeta, saca la cubeta. No sé si tenía un recipiente para tomar o no, pero le da un poco de agua a Jesús y se cumplió todo el pedido. Pero Jesús no estaba buscando el agua. Jesús estaba buscando a la mujer. Por eso toda oportunidad que usted tenga de cumplir algo para con el Señor, hágalo. No se detenga, no lo piense mucho, no haga tantas preguntas, porque hay un propósito y bendición detrás de ello. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú supieras el don, el regalo de Dios, tú me pedirías a mí. Así le dijo Jesús. Pero le voy a presentar al último grupo, y ahora sí quiero que me acompañe a 1 Crónicas capítulo 11. ¿Se acuerda cuál era el primer grupo? Los enemigos. El segundo grupo, los creyentes. Y ahora le voy a presentar el tercer grupo. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 15. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había allí entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Habría yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Póngame atención que ya vamos a terminar. Tercer grupo, David representa a Jesús como rey. David es el rey simbólico, llamémoslo así, o el emblemático rey de Israel. Pero el rey eterno de todo Israel es Jesucristo, es decir, que él lo simboliza también. Y él dice que estaba en Adulam. Le voy a hacer un poco de reseña de los lugares. Adulam es una cueva, un lugar donde él estuvo resguardado por algún tiempo. Y él estaba allí porque había un campamento, o tenían una fortaleza, mejor dicho. El valle es el valle de Refaim. En aquel valle, justo en el valle, también está Belén. Y él estaba, por decirle algo, a unos 15, 17 kilómetros de distancia. Y mira desde Adulam, mira Belén. Pero en Belén había un problema, y es que los filisteos lo habían tomado. Había una guarnición de filisteos y él estaba a 15 kilómetros y dice lo siguiente: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Otra vez alguien pidiendo de beber, pero esta vez no hay un pedido directo, ya se percató. En el primer grupo dijo: tengo sed. En el segundo grupo dijo: dame de beber, era más directo. Pero en este expresó solamente un deseo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Mire que esta no es una petición hecha a ninguno de los que estaban presentes. En aquel lugar estaba David y estaban los demás soldados. Pero dice la escritura que llegaron 3 de sus hombres que venían de otro lugar y llegaron donde él estaba. Y cuando él hace esta petición, estos 3 hombres
escuchan. Diga conmigo, escuchar. A ver, agárrese la orejita y diga escuchar. Si usted se está durmiendo, agárrese la más duro para que se despierte. Diga escuchar. Y escuchan el deseo que el rey tenía. Y lo importante es que lo escuchan y lo entienden. Mira, a los hombres nos pasa muy seguido, ¿verdad? La esposa viene y dice: ay, qué bonito sería que comiéramos en tal y tal lugar. ¿Y sabe qué dice el esposo? Ay, sí sería bonito. Dice: lástima que no tenemos dinero. Le están diciendo que vayan al lugar. Ay, mira qué zapatos tan bonitos los de la televisión. Ah, sí, pero es que, sí, no, esos muy caros. Están bonitos, pero no. Ay, si tan siquiera pudiéramos ir a la cinta costera y dejamos a los pelados aquí y nos vamos de la mano caminando. Ay, no, mucho calor, dice el otro. Y entonces cualquier despistado ante el pedido del rey hubiera dicho: ay, ¿quién me diera de beber del agua de Belén? Y el despistado dice: ay, sí, el agua tan rica que es ahí, es bien fresca. Lástima que hay tanto filisteo. Ya se percató que el obstáculo hace que no haya bendición, porque dice la escritura que estos 3 hombres escucharon lo que el rey dijo. ¿Cuántos hombres habían ahí? No dice la escritura, pero había una fortaleza. Y si usted me dice una fortaleza, al menos habían 100, 200 soldados más. Pero de todos esos que habían allí, digamos que habían 50, pues el pastor exageró, 50 hombres. Llegaron 3 que no estaban en el lugar y escuchan lo que el rey dijo y dijo: para luego es tarde. Y dice la escritura que rompieron en el campamento de los filisteos, llegaron al pozo que estaba en la puerta, sacaron el agua, regresaron con el agua. ¿Por dónde cree usted que regresaron? Por donde los filisteos. O sea que les tocaron 2 rounds de filisteos, de ida y de regreso. Y llegaron con el rey con una cortada por aquí, con un morete por este lado, el otro con media pierna. No, eso no dice, pero el otro golpeado. Porque no dice la escritura de que ellos llegaron y les dijeron: señores filisteos, con permiso, solo vamos a sacar un poquito de agua y vamos a regresar porque el rey tiene sed. Y ellos dijeron: ¿por qué no lo dijeron antes? Pasen adelante, ni siquiera tienen que ir al pozo, ya les tenemos aquí preparado 2 litros de agua de pozo. Sino que ¿cree usted que los filisteos se dejaron? Los filisteos atacaron de vuelta y lograron pasar, y ahora tenían que regresar. ¿Y qué hicieron los filisteos? Pelearon al regreso. Y cuando llegaron delante del rey, presentaron el agua. ¿Y sabe qué hizo David? No la quiso tomar. Qué rey tan malagradecido. Pero él explica y dice por qué. ¿Cómo he de beber de esta agua tan preciosa, que a costa de sangre y aún de su propia vida estos hombres fueron a buscar? Esto no lo merezco yo, esto solo Dios lo es digno de merecer un sacrificio como estos. Y dice que lo presentó como una ofrenda o como libación, una ofrenda líquida, una ofrenda para Dios, y lo vertió en tierra. O sea que hay cosas, escúcheme bien porque usted entiende esto, Dios le puede hacer que le despeguen su mundo financiero, su mundo de bendiciones. Hay cosas materiales que solo son de Dios y que su desperdicio ante los ojos de los hombres son ofrendas agradables delante del Señor. ¿Se acuerda aquella mujer que derramó el perfume sobre Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Judas? ¡Qué desperdicio! Hay desperdicios de los hombres, pero es que son ofrendas para el Señor. Cada vez que usted presenta una ofrenda no es un desperdicio. Ay, con eso que tú das podríamos hacer esto otro. Eso no es un desperdicio. Lo estás perdiendo, lo estás desperdiciando. Mire, yo no sé por qué estamos hablando hoy tanto de ofrendas, ¿verdad? Bueno, usted pregúntele al Señor. Así que le hable a usted, que yo no sé ni qué estamos hablando. Pero lo que sí sé que estamos hablando es lo siguiente. Él lo derrama en tierra y se vuelve
Ya no se vuelve un deseo del rey, sino ahora se vuelve una ofrenda presentada a Dios. Mire qué impresionante. Pero ahora va el tercer grupo. Y ahora le cuento los del tercer grupo. Los del tercer grupo, estos son creyentes, efectivamente son los creyentes. Pero estos son los creyentes que escuchan con atención y reciben revelación. Póngame atención. Cualquier persona le puede declamar, si quiere usted, la escritura. Yo creo que aprenderse versículos de memoria es algo muy bueno. El que usted se sepa un versículo, 2 versículos, 100 versículos, 200 versículos, es algo muy bueno. Pero si usted no sabe lo que quiere decir ese versículo, no tiene la siguiente parte que complementa. Le voy a tener que poner ejemplos. Jesús dice, bueno, Jesús no dijo, dice Pablo, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Es una instrucción directa. ¿Qué es lo que entendemos de ahí? Que hay que estar en paz, ¿cierto? Ese es el nivel de la samaritana. Pero el siguiente nivel es como cuando Dios exclama y dice, mirad cuán bello y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una gran diferencia, mi amado, porque en uno le hablan directo a uno. Cuando dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Perfecto, eso está bien claro. Pero a veces el Señor habla de manera sutil y expresa un deseo, porque lo que Él está diciendo no es la instrucción nada más, sino que Él está haciendo entender todo lo que Él desea. Mira el segundo versículo que vimos. Mirad cuán hermoso y precioso y agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. Entonces quiere decir que si usted, ¿cuántos tienen hermanos? ¿Cuántos tienen hermanos en Cristo? ¿Cómo debe vivir con ellos? En armonía. ¿Por qué? Porque es agradable, es precioso. ¿Cuántos tienen hermanos en su casa? Su familia son sus hermanos también. Si son creyentes, son sus hermanos. Entonces tiene ahí unos hermanos. ¿Cómo tiene que vivir en su casa? Cuando le hacen caso y cuando no le hacen caso. Cuando están de buenas o les amaneció raro ese día. Tiene que prevalecer la armonía. Entonces, cuando una persona escucha lo que el Señor dice y comprende lo que el Señor quiere decir, esta persona empieza a trabajar sobre ello. La diferencia es que empieza a accionar y en esa acción empieza a desarrollar cosas. Y dice, bueno, pero es que estos son muy peleoneros. Yo llego a mi casa en la paz del Señor y estos se están peleando todo el tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Salir corriendo, pastor. No tiene que salir corriendo. Tiene que empezar a trabajar de alguna manera. Usted puede agarrar su escritura y puede agarrar a sus hijos y les empieza a enseñar. Le puede compartir alguna lectura a su esposo si es el que pelea, o a su esposa si es la que siempre anda en días difíciles. Usted le empieza a compartir. Y si no, empieza a orar también desde antes de que llegue a la casa y dice, Señor, tú sabes que ahí la segunda guerra es poquito, pero yo voy en el nombre de Jesús creyendo que va a haber armonía. Y empieza a orar desde antes. Mi amado, no quiere decir que con 2 oraciones todo se arregló. No quiere decir que con 3 oraciones todo se arregló. No quiere decir que van a pasar 2 semanas y todo se arregló. Mi amado, a usted le toca pelear con filisteos de ida y de regreso. No se dé por vencido. Hay problemas que tú y yo hemos tenido por muchos años, pero no te puedes dar por vencido. Por muchos meses, pero no te puedes dar por vencido. Por muchos días, pero no te puedes dar por vencido. Pero es que esos filisteos, viera que cómo pegan de duro. Es verdad, pero aguántese y siga adelante. Es que yo pensé que si yo hacía la voluntad de Dios todo iba a ser fácil. Y no tiene enfrente un grupo de filisteos que se lo quieren impedir. Usted creía que los filisteos le iban a decir, sí, Señor, se lo vendemos a $1. No, mi amado, usted tiene que luchar por su familia, tiene que luchar por su futuro, tiene que comprender que el plan de Dios sobre su vida es bueno, es agradable y es perfecto, pero usted tiene que pelearlo. No, ese amén estuvo como, bueno, ni modo. Tiene que pelearlo, mi amado, no se deje. Porque si usted escuchó al Señor, prestó atención, obtuvo revelación y se puso en acción, usted tiene que hacerlo aunque le cueste la vida.
Ya deje que el enemigo se le vaya a meter a la casa. Ya deje de que el enemigo pueda entrar como se le dé la gana y salir como se le dé la gana. Ciérrele la puerta. Y si usted es la puerta, cierre la puerta que tiene dentro, que permite que el enemigo haga cosas que no son. Si es su temperamento, oblíguese a no tenerlo. Si es sus malas reacciones, oblíguese a no tenerlas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice todo lo que el Señor desea. Y si usted la lee y entiende, póngase a accionar hasta la sangre. Ay, pastor, pero es que a mí me cuesta leer la Biblia. Empiece por ahí. Léalo es que cada vez que leo me da sueño. ¿Cuántos cada vez que leen les da sueño? Levante la mano que yo lo he visto dormido. Si aquí se me duerme mi amado, no quiero saber en su casa. Y aquí estoy yo pega de grito y pega de grito en la casa. Le pone musiquita de fondo y a los 3 versículos está roncando. ¿Cuántos les da sueño cuando leen? No, sea honesto. Mi amado, a todos nos da sueño cuando leemos, pues. Pero le quiero decir que les cuesta mucho. Empieza, quiere leer la Biblia, medio empieza a leer y dice, le agarra el mal de la gallina, el del pavo. ¿Sabe qué tiene que hacer? Vaya a bañarse. Tómese un café. Lea parado. Camine. Haga unas sentadillas para que la sangre le empiece a circular por todos lados. Y vuelva a leer. Pero no se deje. ¿Sabe usted quién quiere que usted no lea su Biblia? Ay, dígalo fuerte si ya lo conoce. Como que si, lo voy a decir bajito para que no oiga y no me moleste. Ese lo va a seguir molestando toda su vida. ¿Quién no quiere que usted lea la Biblia? ¿Quién no quiere que usted ore? ¿Quién no quiere que usted ofrende? ¿Quién no quiere que usted venga los domingos? Ay, yo también, pastor. No, usted no es el enemigo. No se deje. Si usted recibe la revelación, pelee todo lo que tenga que pelear, el tiempo que le tome pelear. Allí no dice cuánto tiempo les tomó a estos hombres llegar. Le dije que eran como cerca de 15 kilómetros. O sea que ellos no fue que estaban allí enfrente en la esquina del semáforo y llegaron y bueno, ahora sí, estaban a 15 kilómetros. Fácilmente eso en caminata de un hombre adulto podrían ser una hora, supóngase, un poquito más, como una hora solo para llegar, hora y media para llegar, hora y media de regresar. ¿Cuántas horas van ahí? ¿Y cuántas horas de espadazos? O sea que no fue fácil. Tuvieron que ir preparados. Porque ¿cómo sacaron el agua del pozo? Tenían que llevar al menos una cubeta, ¿verdad? Una soga, algo para sacarlo. O pasaron entre los filisteos y les pasaron quitando. Pero algo tuvieron que hacer. Lo que le quiero decir es que el éxito de estos hombres no fue casualidad. Y ahora sí vamos, si quieren me acompañan por favor. Y ahora mire pues. Estos hombres escucharon, prestaron atención, tuvieron revelación y accionaron. Y no solo accionaron un tiempo, y aquí está la clave donde la mayoría de los creyentes se quedan estacionados. Cuando empiezan a ver a los filisteos, cuando empiezan a ver los obstáculos, cuando empiezan a ver que las cosas no les están funcionando. Mi amado, si usted quiere ser del tercer grupo, el primer grupo eran los enemigos, el segundo grupo eran los creyentes. Si usted quiere pasar de creyente al tercer grupo, que la Biblia los llama valientes, usted tiene que empezar a pelear como que si su vida dependiera de eso, porque su vida depende de eso. Mi amado, Dios le diseñó a usted una vida que sea dependiente de las cosas de Dios. No quiere decir que usted sea una persona inútil, no. Quiere decir que todo lo que Él quiere hacer con usted, Él lo puede llevar a un nivel mucho mayor si usted echa mano de lo que Dios le quiere dar. Estos hombres no fueron solos. Yo le puedo asegurar que estos hombres, aunque eran valientes, estos hombres fueron favorecidos por Dios. Estos hombres hacían grandes hazañas de parte de Dios. Usted puede leer acerca de los valientes. Dice que uno de ellos peleó contra 300 y no le ganaron. Él solito mató a 300. Otros mataron gigantes, otros pelearon contra ejércitos y estos salían invictos. Pero no era solamente porque eran muy buenos.
sino porque Dios estaba con ellos. Cada vez que usted recibe revelación y lo pone por acción y se dispone a llevarlo a cabo, hay un ingrediente espiritual sobrenatural que Dios agrega para que usted lo pueda cumplir. Cada vez que usted dice voy a orar más, cada vez que usted dice voy a leer mi Biblia, cada vez que usted dice en mi casa Jehová impera y mi casa y yo vamos a servir al Señor. Cada vez que usted mire un problema, no, en mi casa ya no va a haber división, en mi casa no va a haber problema, aunque estén peleando, no se preocupe, pero ya no va a haber problema. Usted empieza a tomar una batalla que Dios quiere que usted emprenda. Él no le dice ve y ora 3 horas al día, ve y renuncia a tu orgullo. Él dice, ¿quién viviera en una casa donde yo gobernara? Y entonces ¿sabe qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacerse para que eso suceda? Que todos los demás, abra paréntesis, lo digo yo, orgullosotes, se rindan. Jesús no lo dice así. Jesús dice, qué lindo es verte adorar de todo corazón, con manos limpias y corazón puro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Santifícate, apártate del pecado, apártate del mal, deja los malos sentimientos y levanta tus manos. Mire qué impresionante, porque el Señor no obliga a todo. Él da unas instrucciones, pero Él deja algunos deseos de su corazón para aquellos valientes. El tercer grupo es el grupo de los valientes. Pastor, pero ¿cuál es la diferencia? Es bien sencilla. El primero ya lo vimos, los enemigos. El segundo, son creyentes, le creyeron y obraron. Aunque la samaritana ni tuvo que dar nada. Así como usted le dijeron, dame tu vida, le dijo el Señor, yo te voy a dar la mía. Pero usted no le tuvo que entregar nada. ¿Ya se percató usted? Te voy a hacer una nueva criatura. Y uno dice, ay, bueno, va a venir un nuevo modelo al que me voy a pasar. No, es el mismo, no le quitaron nada. Solo que en su espíritu usted es nuevo. Pero el tercer grupo, estos son aquellos que están dispuestos a hacer todo lo que se requiere para cumplir los deseos del Señor. Pero este grupo es diferente. Este grupo no está preparado. No les da nada. Si se percatan, no les da nada en el momento, pero sí obtienen algo. Número 1, aquel que hace sacrificios para el Señor, aquel que escuchando el corazón de Dios se pone por obra hasta lograrlo, sus obras se vuelven ofrendas delante del trono de Dios. Cada vez que tú supuestamente pierdes, sacrificas algo, es una ofrenda que se presenta en el altar para que Dios sea glorificado y que Dios reciba la honra, el honor, el agradecimiento con el cual tú lo pudiste haber presentado. Aquellos hombres, si usted no sabe, aquellos hombres amaban a David, aquellos hombres honraban a su rey, aquellos hombres eran obedientes a su rey, aquellos hombres conocían el corazón de su rey. Por lo tanto, para ellos fue fácil entender lo que el rey quería. Los demás no lo conocían igual, porque estos valientes, estos 3 valientes, venían con él hacía muchos años y le habían conocido en muchas etapas de su vida, así como tú y yo hemos podido caminar con el Señor. Y uno le va conociendo. Y al principio uno parece como esos perritos que saludan a todos, los cachorritos, ¿ha visto? Y llega el vecino y le saludan, y llega el otro vecino y le saluda, llega el ladrón y le empiezan a lamer la mano. Así es uno cuando empieza como creyente. Ahí anda moviendo la cola. No, eso no es cierto. Ahí anda uno de un lado para otro viendo a ver qué hace. Pero conforme pasa el tiempo empiezan a reconocer la voz del amo, las instrucciones del amo. Y aunque no hablamos el mismo idioma, porque usted no habla perruno, ¿verdad? Aunque no hablamos el mismo idioma, empiezan a reconocer. Y usted ya dice no y se quedan. Y usted los llama por su nombre y llegan. Y usted les dice una palabra y saben a qué se refiere. Ya empiezan a reconocer. Así el creyente también empieza a conocer al Señor. No como el perrito, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo, mi amado.
sino empieza a conocer la voz del Señor, el corazón del Señor. Y ya no corre por todos lados, pero cuando escucha el deseo, acciona sin dudar. Acciona, dice, no, esto es de Dios, lo voy a hacer, pero te va a costar, no importa, lo tengo que hacer, porque al que lo consigue, sus acciones son contadas como ofrendas, pero no ofrendas de estas, ofrendas para Dios. Me refiero no físicas, sino ofrendas espirituales, aunque estas también son espirituales, pero espirituales directamente para Dios. Y reciben honra, exaltación y autoridad. ¿Se imaginan los soldados que estaban en la fortaleza? Cuando regresaron aquellos 3 con el agua. ¿Se imagina la gente que está metida en los problemas que usted está a punto de resolver? Cuando le digan, pero ¿cómo puedes tener un matrimonio tan bonito? ¿Será que alguna vez se pelean? Si te contara yo las agarradas que nos dábamos. Si te contara yo todo lo malo que tuvimos que pasar para hoy poder estar en paz. Entonces la gente se sorprende cuando aquellos hombres vieron a aquellos 3 regresar con el agua. Los respetaron, obtuvieron autoridad delante de ellos, porque fueron hombres que pudieron decir a sus deseos son órdenes. Y estos dijeron, pero qué difícil lo que hicieron. Ni siquiera nosotros nos habíamos atrevido a sacar a esos filisteos. Y estos 3 fueron a combatir contra todos por un poco de agua. Obtuvieron autoridad, obtuvieron honra, les llamaron valientes. Y esta mañana hay una invitación para ti, para que puedas atreverte a ser un valiente del Señor. Que no solamente te quedes como un creyente, lo cual es bueno. Eso no es malo, es muy bueno. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero hay un paso más que tú puedes dar siendo un valiente de parte del Señor. Y empieza en tu vida. No te estoy diciendo, la Escritura dice que debemos ir a todo el mundo y predicar la palabra. Perfecto, eso está muy bien. No quiere decir que mañana tomes el primer vuelo que te salga y empieces a viajar por el mundo queriendo predicar. No estoy hablando de eso. Si Dios quiere, lo haría contigo o lo hará contigo. Pero estoy hablando desde tu propia vida, de tus propios retos, de tus propios obstáculos, de los filisteos, de la guarnición de filisteos que te tienen allá cercado el lugar, allá parados enfrente de tu casa, parados enfrente de tu trabajo, parados enfrente de tu familia. Esos primero, los demás también, pero esos primero. Cree en el Señor, cree en lo que el Señor dice. Dios anhela que tú tengas una vida plena. Eso quiere decir que en todas las cosas tú tengas lo mejor de tu vida, no de la vida de los demás, de tu propia vida. Hoy solo quiero invitarte a que mires la guarnición de los filisteos primeramente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu obstáculo? Míralos. ¿Qué es lo que tienes que derrotar? Porque tengo que decirte que si tú eres un valiente, vas a comprender que detrás de esos filisteos está el agua que tú necesitas. Detrás de esos obstáculos está la solución al problema. Pero nosotros queremos la solución, pero no pasar el obstáculo. Pero tengo que decirle que no es muy, no le quiero decir esa palabra, pero no es racional pensar que voy a obtener la solución sin resolver el problema. Así que no, Dios viene y escucha tu oración y dice: ay Señor, ¿por qué no vivo en paz? Ay Señor, ¿por qué mis finanzas no despegan? Ay Señor, ¿por qué mis hijos no hacen caso? Ay Señor, ¿por qué mi familia le está pasando esto? Ay Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? Pero tienes que buscar dónde está el obstáculo para lograr buscar, romper a través del campamento y lograr obtener la bendición que tiene preparada Dios detrás de él. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando en esta mañana? Levante su mano. Entonces mira, mi amado, aquellos valientes tienen un lugar de honor, de autoridad. Dios les exalta
y les da este calificativo: valiente. Muchos pasamos de enemigos a creyentes. Y hoy la invitación para ti, si no la has tomado, es que puedas pasar de creyente a valiente. El valiente lo arriesga todo. Para el valiente no hay segundas opciones. El valiente arriesga su vida, arriesga su integridad, arriesga su comodidad. ¿Sabías tú que estos 3 hombres eran superiores a los soldados que estaban en la fortaleza? ¿Sabías que ellos pudieron haber dicho: ustedes vayan, y nosotros les decimos cómo? Pero ellos no lo hicieron así. Ellos mismos fueran. ¿Cuántos anhelan ser valientes para el Señor? ¿Por qué no te pones de pie, cierras tus ojos por un momento? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y hoy vamos a orar para que tú puedas escuchar la voz del Señor. Hay cosas que tú has oído y has sido un poco despistado, un poco distraído, y a veces hasta con un poquito de indiferencia. Pero Dios te ha hablado y Él te ha dicho las cosas que Él desea contigo, las cosas que Él tiene preparadas para ti. Yo sé que has permanecido en el estado actual que tienes y vas medio resolviendo y vas saliendo a flote, ahí vas viendo cómo sale la cosa. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que tú sobrevivas o que no termines de perder lo poco que tienes. El deseo de Dios es que tú tengas y tengas en abundancia. Y no estoy hablando de material, estoy hablando de todas las cosas, hasta lo material. Pero hay algo que hay en medio de ti y aquel propósito que Dios tiene contigo. Esta mañana vengo a decirte que Dios pone delante de nosotros la oportunidad de definir cómo somos conocidos. La oportunidad de que tú puedas escribir parte de tu propia historia. Él pone el guión principal, pero tú puedes poner algunas acciones en medio de ellas. No sé qué es lo que tú quieres vivir en los siguientes años. No sé qué es lo que te aparta a ti de obtener aquello que tú crees que Dios tiene preparado para ti. Pero tú sí lo sabes y Dios también lo sabe. Y esta mañana Él viene para poderte llamar la atención, para que abras tus oídos, abras tu corazón una vez más y escuches lo que Él dice en medio de sus palabras. Él exclama los deseos, sus buenos deseos de amor, de misericordia, de paz y de bendición para tu vida y para los tuyos. Escucha lo que el Señor tiene que decir acerca de ti. Y los planes de Él, mi amado, no son solo para los problemas que vives hoy. Ese solo es el problema. La meta es para mucho tiempo. Es para el resto de tu vida. Esta mañana algunos de ustedes van a tomar una decisión como valientes y van a solucionar problemas que han venido a través del tiempo. Y van a empezar a solucionar en sus corazones problemas que han venido a través del tiempo y que no se han atrevido a ser valientes. Saben cuál es la solución, pero ven demasiados obstáculos, hay demasiadas preguntas. Quieres que todo se resuelva de una sola vez. Quieres tener un plan perfecto, pero tengo que decirte de parte del Señor que el único plan perfecto es que Dios tiene un plan perfecto. Y en ti está prestar atención a lo que Dios quiere conseguir.
A alguien en particular le tengo que decir que el qué y el cómo, la estrategia, Dios la va a ir desarrollando en el camino. Y te voy a decir por qué. No porque Dios no la tenga, sino porque Él quiere que tú empieces a confiar en Él más que en tus propios planes. Dios anhela que tú creas que cuando Él dice que te va a ayudar, Él te va a ayudar. Que cuando Él dice que Él te va a sostener, Él te va a sostener. Que cuando Él dice que Él es tu ayudador, Él es tu ayudador. Cuando Él dice que Él te va a sacar adelante, Él te va a sacar adelante. Que Él te dará la solución, Él te dará la solución. Pero ha sido como aquella mujer samaritana que empezó a preguntar: pero ¿cómo será? ¿Y cuándo será esto? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Hasta que escuchó con revelación, escuchó y recibió la revelación. Entendió que había un agua que ella no podía conseguir. Hay una solución que tú no puedes conseguir. Hay una solución que está tomando tiempo en la vida tuya y en la vida de los tuyos y no la has podido conseguir. En algunos casos la sabes, pero no has decidido tomarla. En otros casos simplemente no encuentras ni el camino por donde agarrar. Pero esta mañana quiero decirte que si tú le crees al Señor, Él te va a hacer caminar, Él te va a hacer accionar. Y aunque hayan enemigos por delante, Él te va a dar unas fuerzas extraordinarias, te va a dar capacidades sobrenaturales. Vas a tener ideas, vas a tener condiciones, las oportunidades se van a dar. Escúchame bien, porque había un tiempo que no se podía, no había oportunidad, pero Dios te empieza a anunciar que si crees y caminas, la oportunidad se está acercando. Este enemigo que ves por delante lo vas a derrotar 2 veces, dice, no solamente una vez. Lo vas a derrotar cuando vayas y lo vas a derrotar cuando regreses, porque este enemigo está vencido desde antes que tú empieces a caminar. Solamente que se presenta más grande y más fuerte, solamente que se quiere hacer ver más poderoso. Pero esta mañana te digo, no lo es. No es tan poderoso, no podrá en contra de la fe que tú viertas en aquello que yo diga, dice el Señor. Alza tu espada en esta mañana, prepárate para la batalla, porque aunque no comprendas cómo, hay una victoria esperándote detrás de ese obstáculo. 2 veces lo lograrás, 2 veces vas a poder derrotarlo. No solo una, al doble será la victoria. Y esto traerá gran bendición para tu vida, traerá gran tiempo de bendición, exaltación de parte de Dios, autoridad de parte de Dios, y vas a ser bendición para muchos otros también. Estos filisteos que están ahí enfrente tuyo, Dios permitió que estuvieran. Esta batalla Dios te la escogió. Yo sé que tú no la pediste. Dios la pidió para ti. Pero la buena noticia es que esta guerra está arreglada. Esta guerra, para ti no hay pierde. En esta batalla ya todo está dicho. Y lo que Dios dijo es que vencerás. Vencerás a la ida, vencerás al regreso y obtendrás el resultado, dice el Señor. Solamente prepara tu corazón y aleja todas tus preguntas, aleja toda incredulidad, aleja a Tomás, que quiere ver las cosas primero antes de creer. Bienaventurados aquellos que creen sin ver, dice el Señor. Cree que es posible, cree que puedes cambiar, porque la primera victoria está en ti mismo. La primera victoria es vencer tus temores, es apartarte del mal pensamiento, del mal deseo. Esa es la primera victoria, es apartarte del temor, es apartarte de la incredulidad de que Dios puede y quiere. Esa es tu primera victoria. Aquellos hombres pudieron recibir la instrucción y la revelación de Dios a través de David, porque ellos consideraban a David su rey, porque lo que el rey decía era una orden. Mientras tú no te sometas, mientras tú no te rindas delante del Señor, no puedes escuchar el corazón del rey.
Mientras sigas luchando con orgullo, mientras sigas peleando en tus ideas, mientras sigas queriendo tener la razón, queriendo que se haga a tu manera, no reconoces al Rey y por lo tanto no llega la revelación. Pero cuando reconoces al Rey dices: tus deseos son órdenes, Señor. Ve y lucha. Así que esta mañana lo primero que tienes que hacer es rendirte. Luchar contra ti mismo y rendir tus planes, rendir tus fuerzas, rendir incluso aún tus deseos. Porque estoy seguro que aquellos 3 hombres no deseaban ir con los filisteos, pero por causa del Rey dijeron: esto es algo mucho más importante. Fueron y vencieron, regresaron y conquistaron, obtuvieron lo que buscaban y tuvieron una mayor recompensa que solamente el agrado del Rey. Y ese fue el agrado del Rey y una ofrenda para Dios. Esta victoria que Dios está preparando para ti, escúchame, va a ser vista como una ofrenda para Dios. Amén. Porque sí es cierto, vas a tener que hacer sacrificios, vas a tener que tomar decisiones que probablemente no quieres tomar, decisiones que van a sacarte de tu comodidad o del manejo actual de cómo haces las cosas. Decisiones que tú sabes que son buenas, pero no te has atrevido a tomar, porque van a hacer que todo cambie, o pareciera que vas a poner todo en riesgo. Pero te digo esta mañana de parte del Señor: nada se perderá. Por el contrario, te voy a aumentar. Voy a hacer que aquello que supuestamente podrías perder sea incrementado por causa de la fe en aquello que yo estoy diciendo. Así que créele al Señor de todo corazón que no perderás, sino que Dios te va a aumentar. Pero eso sí, debes permitir que Él te guíe, debes permitir que Él te enseñe, debes permitir que Él haga, para que todo su plan se desarrolle con plena confianza. Vas a caminar como sobre una nube, dice el Señor. Vas a sentir tan fácil que pareciera un paseo en el parque. Aquello que tanto temías, aquello que tanto habías postergado, va a resultar siendo tan fácil que vas a preguntarte: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no decidí antes? ¿Por qué hice tantas preguntas? ¿Por qué tuve tanto temor? Hoy rinde tu corazón al Señor y el temor va a salir corriendo de tu corazón. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor.